Hola, buenas tardes a todos y a todas, a cada uno y a cada una. Continuamos con el programa Las Pulsiones. Recordemos los diferentes nombres de las pulsiones según desde la fuente. Por ejemplo, hablamos de pulsión oral, pulsión anal, pulsión escópica y pulsión invocante. Y respecto a sus objetos, objetos A, la pulsión no es sin fuente, no es sin objeto. Los objetos eran siempre objetos perdidos, y siempre queda en estado de búsqueda y nunca reencontrado. Siempre se encuentra otro objeto, no aquel. Hola Fernando, buenas tardes. Y hablábamos de el objeto oral como el objeto pecho perdido, el objeto de la pulsión anal, el objeto excremento, de la pulsión escópica, el objeto mirada, y de la pulsión invocante el objeto voz. Tienen que ser objetos, hablamos de objetos cesibles, separables, perdidos. Entonces, por ejemplo, la angustia surge cuando el objeto no falta, cuando eso que tiene que estar perdido está presente. ¿Qué quiere decir eso? Hablábamos, por ejemplo, que la pulsión oral era un deseo de separarse. ¿Qué quiere decir deseo de separarse? Deseo de ser otro, de ser uno, de ser diferente al otro que se le presenta como objeto, O sea que hay una tendencia a distinguirse como sujeto, Igual que hay una tendencia en la pulsión anal, habla de un deseo de retener, de retenerse, de contenerse, de saber puntuar, de saber hablar de manera, hola Susana, de manera que no quede desbordado, ¿ves? Que no quede, me retengo demasiado o me suelto demasiado, no, pero hay un deseo de retenerse. Todo esto podemos decir que es en el lenguaje. En tanto, el lenguaje, los significantes hacen del mundo una red de huellas, del mundo donde el sujeto va a hablar, y donde tiene una característica: el sujeto cuando habla puede engañar, pero hay algo que no engaña, que es la angustia. La angustia es ese lugar donde uno se muestra afectado por el lenguaje. Uno puede hablar, hola Ana, puede hablar de manera vacía, de manera, diríamos, no implicada. Puede hablar sin afecto, sin que las palabras le toquen.
sin que aparezca ese intervalo entre palabras donde el sujeto no está, porque el sujeto está fuera de la cadena. El sujeto es el sujeto de la enunciación. El sujeto es el sujeto del inconsciente. Habla sin saber qué habla. Solo sabe que el sujeto, las palabras del sujeto siempre van más allá de lo que quiere decir, o más acá, pero nunca van más allá del lenguaje. Entonces, este lugar donde, en ese mundo que generan los significantes, donde el sujeto habla y donde puede engañar, es la angustia la que a partir de la angustia, que es lo que no engaña, lo que está fuera de duda, en tanto la angustia no es la duda. La angustia es el presentimiento. Allí donde hay sentimiento, que decíamos en otro programa que los sentimientos siempre son secundarios, ¿secundarios a qué? La angustia es previa a todo nacimiento de los sentimientos. Es decir, que la duda no es causa de la angustia es la causa de la duda. Podríamos decir que una persona muy sentimental, que queda afectado de muchos sentimientos, tiene facilidad, es propenso, tiene un alto grado de sensibilidad. En realidad no es que sea sensible o sea sentimental, es una persona que no sabe arreglárselas con la angustia. Lo que pasa es que se manifiesta en ese estado de ahogarse en los sentimientos, Entonces la angustia, podríamos decir que es la que te lleva a actuar. Es la que, si se detiene en sentir, te va a llevar a un sentimiento, Pero es necesario, es una señal, dice Freud, del yo, que es una señal del yo, pero para el sujeto. Advierte al sujeto que es deseante. ¿Saben qué preguntan? ¿Podría explicar algo más sobre la pulsión anal, ese deseo de contenerse? Ese deseo de precisar, de no dar más de lo necesario, no decir más palabras de las precisas. Observen en cualquier situación donde uno no tiende a ser una persona de pocas palabras, de unas palabras mínimas. Esa es la tendencia, ese es el deseo de retener. Mínimas quiere decir las precisas. Como hay un deseo de separarse, pero de separarse, de distinguirse del otro, hay una tendencia a ser sujeto del lenguaje con una precisión de un sujeto del lenguaje. Pero todas las variaciones tienen que ver con que el deseo de retener ha sido o muy exagerado. Se dan cuenta a veces, por ejemplo, que habló del deseo de separarse y deseo de retenerse. ¿Cómo sería en las otras dos pulsiones, invocante y escópica? ¿Cómo avanza, doctor Amer? Ya vamos a ver. Respecto a
al deseo de separarse y el deseo de retenerse son como constitutivos, ¿no? Como la angustia misma es constitutiva, decíamos. Todo comienza en la angustia. Si uno no sabe arreglárselas con la angustia, ¿no? Lo único que hace es jugar a imitar a alguien, jugar a alguien que puede ser el de al lado, o puede ser un personaje literario, puede ser un personaje infantil, digamos, tiene una serie de significantes acerca, todo ser humano tiene una serie de ideas o de significantes acerca de cómo tienen que ser las cosas, según nuestra propia versión basada en las lecturas, en lo que hemos captado de manera inconsciente de las personas cercanas o lejanas, de las personas que han pasado por nuestro mundo, por nuestro campo, en los que hemos ido creciendo. Entonces, recursos siempre tenemos, pero lo que nos resulta difícil es iniciar lo nuevo, porque siempre se comienza de nuevo, ¿no? Se comienza de nuevo para hacer, ¿no?, a precup de lo viejo. Siempre hay que tener pasado, siempre hay que tener historia, siempre hay que tener que capitalizar, que muchas veces uno no capitaliza, tiene mucho que capitalizar porque no da el paso siguiente. Y otras veces siempre da pasos, pero no consolida y luego no tiene nada que puntuar. Tampoco, esto es exagerado. Todo el mundo tiene de todo, pero no es algo, ¿no?, que cada uno capitalice de la misma manera. ¿Eso por qué? Porque decíamos que lo más importante era que los objetos fueran cesibles, ¿no? Entonces, Freud, por ejemplo, en Inhibición, síntoma y angustia, habla dice, de la angustia, ¿no?, ante la no pérdida del objeto, ¿no? Y también plantea 5 niveles, ¿no? Uno dice la no pérdida del medio uterino, la no pérdida de la madre como objeto, la no pérdida del pene, o sea, no hacerlo accesible, no hacerlo perdido, ¿no? Porque tiene que haber medio uterino, pero tiene que ser perdido para nacer. Tiene que fundarse la madre como objeto, pero tiene que, ¿no?, ser perdido. Tiene que fundarse el pene o ¿no?, la presencia o ausencia de pene como para que sea muy significante, ¿no?, para que sea cesible, ¿no? Tiene que estar el miedo a la pérdida del amor del objeto. Cuando hay miedo a la pérdida es porque no está perdido, ¿no? Entonces teníamos miedo al medio uterino, miedo a a perder la madre como objeto, miedo a la pérdida de pene, miedo a la pérdida del amor del objeto, ¿no? Y luego miedo de la pérdida del amor del superyo, ¿no?, que estos 5 también van a tener que ver con ¿no?, ese miedo, la pulsión oral, la pulsión anal, la pulsión escópica y la pulsión invocante, ¿no?, que el deseo, ¿no?, más preguntas más intermedias, no me lleven al final de la película. Por ejemplo, el estado de angustia necesario
para hablar, necesario para comenzar un análisis, para comenzar cada sesión, para comenzar cada conversación, ¿no? Es como algo que inaugura, algo que abre, algo que te permite que un significante represente al sujeto para otro significante. ¿Sí? Si uno no puede tolerar la angustia, queda sometido, digamos, habíamos visto cómo la curva o la campana con la cual se significaban los 5, o la topología de la pulsión y sus 5 niveles, hacía que la pulsión escópica, ¿no? Retrocediera inmediatamente al erotismo anal, o la pulsión invocante al erotismo oral, ¿no? Que tenían un nivel de equivalencia porque el sujeto era muy propenso, o tienen esos niveles donde se juega el sujeto en algo semejante. Hay como un contacto. Donde hay erotismo anal, hay erotismo escópico, visual. Donde hay erotismo oral o invocante, hay erotismo oral. ¿Qué relación? No entendí la relación entre la pulsión y la angustia. ¿Qué relación hay entre la angustia y el síntoma? Bueno, pues por ejemplo, primero vamos a ver entre la pulsión y la angustia. La angustia es, decíamos, lo que sin angustia no hay distinción entre deseo y pulsión, entre deseo y goce. Sin angustia, digamos, la angustia es el inicio de todo. La angustia, con la angustia hace nacer el deseo y hace nacer la pulsión. La pulsión en su complejidad, el deseo en su complejidad. Tiene una relación topológica, una relación de vecindad topológica. La pulsión decíamos que es como la cadena significante a nivel inconsciente, ¿no? También la pulsión y el inconsciente tienen, ¿no? Una relación de vecindad, una relación, ¿no? Inevitable, ineludible, necesaria. Y relación entre la angustia y el síntoma. Pues el síntoma, igual que el sentimiento, ¿no? O la duda, digamos, es la angustia, es la causa del síntoma. De hecho, los síntomas nos muestran que cuando se le impide al sujeto llevar adelante su síntoma, entra en angustia. Por ejemplo, a un neurótico obsesivo, que es el que mejor controla su angustia con su síntoma, si él se tiene que poner los guantes 10 veces, si tú le detienes en su movimiento, en su acto obsesivo, entra en angustia, tiene que volver a comenzar. Y si no comienza, se descompone, ¿no? Digamos, está súper afectado, súper angustiado, ¿no? Todo comienza en la angustia. Todo comienza en la angustia en el sentido que es el corte, ¿no? Que hace nacer al sujeto. Recuerde la división del sujeto. Digamos que el sujeto es aquel que surge después de que ha aparecido el significante.
aparece el significante. Yo hablo y no soy un sujeto que habla. Soy, voy a ser, se va a producir el sujeto en mí. El sujeto hablante o el sujeto deseante, el sujeto pulsional. ¿Cómo? Ese significante lo que va a hacer es barrar, ¿no? Hacer que el otro ya no sea entero. Hace que entre todas las palabras que puedo elegir, haya elegido una. Cuando una de ellas quede afectada, ¿no? Ahí surge el sujeto. ¿Qué quiere decir que surge el sujeto? Ahí ya un instante antes ha acontecido la angustia. La angustia surge, digamos, en el momento que ese significante, ¿no? Para serlo, ha tenido que estar afectado por la angustia. La angustia de castración, eso ha tenido que dejar de ser una palabra simple. Me ha tenido que faltar la palabra, me he olvidado de una palabra, de la palabra que iba a decir. Ahí, ¿no? Surge la angustia, se hace significante y surge el sujeto. Y para otro significante. Ese significante lo representa como sujeto lo representa como sujeto inconsciente, ¿no? Entonces el estoy angustiado no es la angustia, se manifiesta con sentimientos. Claro, no es la angustia, eso ya es un sentimiento de angustia. El sentimiento de angustia, ya ha acontecido la angustia que ha causado ese sentimiento de angustia. La angustia, lo que digo que me produce angustia, no es lo que me produce angustia. Generalmente no es porque me falte algo de la realidad, ¿no? Sino porque hay algo que no falta el objeto, eso que tiene que faltar no falta, y hace que no pueda, no surja el sujeto. En realidad es por ese impedimento que hace que yo entre a ser una persona angustiada en lugar de que acontezca la angustia como inicio, como señal. La angustia tiene que ser un instante, digamos, no nos podemos caer en el abismo porque en el abismo estamos. En el abismo, de qué voy a decir, no sé qué voy a decir hasta que no lo digo. No puedo saber hasta después. Eso es tolerar la angustia, eso es entregarse a la angustia que me va a llevar por el buen camino. Es lo que no engaña. Entonces, ¿la angustia está antes del sujeto? Claro, la angustia está antes del sujeto. El sujeto es el último. Y encima no se entera ni que está, ¿no? Cuando tú piensas ya no es un sujeto que piensa, ¿no? Ya las fantasías, eso son formas de resolver la angustia. Formas de resolver que yo no tengo imagen de mí hasta después. Y la falta de imagen de mí es angustia. La incertidumbre, ¿no? Hay una diferencia entre que sea una incertidumbre que se transforme en angustiante a una incertidumbre feliz. Yo me quedo tranquila porque solo sabré cómo ha sido el programa después del programa, ¿no? Y no puedo hacer más que lo que vaya haciendo. Me entrego a la angustia y no me angustio, si no, acabaría angustiada, ¿no? Si me pongo a pensar, por ejemplo, pero ves, me pongo a pensar es que ya he sido afectado por la angustia y no he podido tolerarla.
¿Mm? Arreglárselas con la angustia es algo complejo, fácil y difícil. ¿Mm? Es algo que solo sabes si lo vas a conseguir después de conseguirlo. ¿Mm? Hay personas que, bueno, Freud fácilmente te puede decir, no conozco la angustia. O el doctor Menasa, ¿no? Si alguien dice está angustiado, puede decir, no sabe lo que es la angustia. ¿En qué sentido? Que la angustia nos tiene. No hay que tenerla nosotros a ella. ¿No? Entonces, si está antes, ¿no? Pero tienes que pasar a la acción inmediatamente, ¿no? Tienes que hablar, tienes que hacer, ¿no? Si no, te angustias. Un poco más y ¡tac! Te atrapó. ¿No? Es una señal, pero si te dejas el intermitente dado, ya estás confuso tú y confundes a todo el mundo. ¿No? La angustia es el nivel donde ya estás a nivel del deseo, ¿no? La angustia es señal que te advierte al sujeto, ¿sí?, que hay deseo. Pero está antes, acuérdense del nivel del goce, la división, ¿no? Goce, angustia y deseo. ¿Sí? La angustia media entre goce y deseo. ¿Sí? Constituye el medio del goce al deseo. ¿Sí? Constituye. Dice, solo el amor permite al goce condescender al deseo. ¿Sí? Por ejemplo. Pero el amor es el hablar. ¿Sí? Porque el amor como hecho cultural, ese que si no lo conoceríamos no podríamos hablar de él, ni hacerlo, no podríamos amar. ¿Sí? Pero que si no existiera la cultura no existiría el amor, es un hecho cultural. Eso es una cosa. Y otra cosa es el amor de la demanda, ¿no? Demanda de amor, hablar es amar, ¿no? Solo el amor permite al goce condescender al deseo. Solo hablar permite al goce, ¿no?, llegar al nivel del deseo. Eso, el deseo civiliza al goce, el deseo civiliza al goce. ¿No? Entonces no es angustia del hacer, sino la del no hacer. El no hacer en el momento apropiado, ¿no? Digamos, vas a comenzar a hablar, tienes que hablar, porque la situación te compromete a que hables. Entonces, si no hablas, ¿no?, si te pones a pensar, hablo o no hablo, qué hago o no hago, ¿ves? Ya entré en la duda, ya la angustia me ganó y produjo un sentimiento. ¿No? Tengo que pasar a hacer, no es tanto el no hacer, sino el dejarme atrapar porque no hacer no hay, porque no puedo dejar de estar atrapado en el lenguaje y el lenguaje me tortura, me opera en mí, no puedo ser pasivo a él, no puedo detenerlo, no puedo hacer como que no soy sujeto del lenguaje, ¿no? Entonces, una vez que inicio una frase, tengo tendencia a terminarla. Si no la termino, ya me invaden sentimientos. O sea que no es tanto, bueno, por no hacer en el sentido de no hablar, ¿no? O no pasar a la acción, puede ser. Pero no es tanto por el no hacer, sino porque quedas atrapado, afectado, ¿no?, por la angustia, que se transforma en sentimientos, ¿no?, en duda, en amor, en odio, en rabia. ¿No? Detrás del 1 viene el 2, luego el 3, luego el 4 y luego el 5. Si yo quiero detener la cadena en el 2, ¿no?, y que no haya 3, 4, 5, es algo que me va a producir, me va a afectar.
Y entonces ahora tengo que tolerar la afectación, que también a veces pasa, uno queda afectado por un sentimiento, pero uno puede decir, no le hago ni caso. Yo ese sentimiento es falso. Si yo lo siento, si soy consciente de ese sentimiento, es que no es... a ver si me la armo yo ahora buscando el ver la cabeza. Si me entrego a ese sentimiento, o me entrego a... Solo me va a salvar de ese sentimiento seguir hablando. Volver a retomar la acción en la que estaba. ¿No me salió esa vez? Quedé atrapada, vuelvo a empezar. No me importa. Claro, si ya tu narcisismo te exige, ay, ¿no? A veces pasa, ¿no? O cuando uno, se dice, ¿no? Cuando uno es más joven en el tiempo, en el proceso, no joven de edad, ¿no? Uno tiende a tolerar menos el equivocarse, el repetir, siempre lees bien los poemas y justo cuando está el público lo lees mal, ¿no? Pues simplemente lo tienes que reconocer, leíste mal, ¿no? Quisiste ser protagonista, ¿no? Porque se acordaron más de ti que leíste mal que de los que leyeron bien. ¿No? Fue un ataque de narcisismo en realidad, que parece al revés. Pero uno puede entrar en una problemática y verlo al revés. Y decir, no soporto haber quedado mal, pero no es verdad, ¿no? Es más complejo de lo que parece, ¿no? Ya vamos a ir viéndolo tranquilamente, pero por favor, muy bien lo de traer preguntas, les agradezco y el próximo día seguiremos con el qué deseos corresponde a la pulsión escópica y la invocante, ¿no? Y el tema de la angustia seguimos. Gracias a ustedes, hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Hola Norma. Bueno, chao. A ver si lo hago bien. Hasta la próxima.